Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Leo Méndez, bienvenidos a TechFilm, está conmigo Abraham Manso. ¿Qué tal, amigos? A todas partes del mundo. A todas partes del mundo menos a la casa. Estamos terminando el segundo día de la Cine Gear Expo, aquí como pueden ver en los estudios universales. La verdad es que la pasamos muy bien, amigo, probamos muchas cosas muy interesantes y sobre todo aprendimos buenas cosas con diferentes colegas de toda América Latina, amigo. Claro. Hubo personas con las que conectamos increíbles. O sea, fue un lugar muy interesante para poder platicar con la gente que está trabajando realmente ya en la industria, ¿no? O sea, es un evento de gente que ya está metida en el cine, documentales, trabajos muy serios, y es fascinante poder escuchar las historias, porque son miles de las que escuchamos, en las que dices, wow, o sea, cuánto hay por aprender, la verdad. Y en mi punto de vista creo que algo que tiene muy interesante la Cine Gear versus cualquier otra expo de este estilo es que como es gente que está completamente inmersa en el trabajo, a ver, solo son estos momentos los que pueden tomar para compartir, para platicar y para, digamos, como generar esta comunidad tan divertida. Así que en este pequeño podcast vamos a hablar de 5 cosas que nos hayan impactado en este Cine Gear 2026. Me late, de acuerdo. Perfecto. Completamente. Número 1, desde Zaragoza, España, nuestro queridísimo Sergio, que una persona muy interesante que se dedica a hacer una herramienta fantástica, amigo. Claro. Freelancing. Para quien no sabe, el freelancing es una técnica que tiene muchos años, que se utiliza mucho en la fotografía, donde quitas el lente de la montura y la utilizas, por así decirlo, libre, ¿no? Entonces, tú puedes mover el lente en diferentes ejes, es decir, no está dentro de la montura, y eso genera diferentes planos ópticos. Se utiliza mucho en fotografía de producto para, por ejemplo, que una etiqueta de una pizza que no está perpendicular ni paralela a la cámara, puedas tener lectura, por ejemplo. Pero el sistema que tiene nuestro estimado Sergio, que trabaja también con el equipo de red, es una herramienta fantástica, amigo, que tiene una serie de manivelas, diferentes perillas, que te permiten justo hacer todo ese freelancing, pero teniendo también este fuelle que mueve el plano del foco impresionante, amigo. Qué delicia platicar con él. Y además nos contaba que de director de fotografía para documentales, o ese tipo de cosas, ¿no? Sí, no, la verdad, yo nunca había visto algo similar. Cuando nos enseñó la forma en la que se utiliza esto que él inventó y que patentó, que eso también dije, wow, las cosas que se pueden hacer, y justo nos estaba poniendo los ejemplos como de la cocina, ¿no? De decir, Claro. el chef está en foco al mismo tiempo que el platillo que está preparando, ¿no? Claro. Y dijiste, y los dos dijimos, no, claro, o sea, enfocado a producto está increíble, ¿no? Me decías que en cierta marca que estás trabajando de productos lácteos, decías, es que ¿cómo lo hacemos para que la fresa esté en foco al mismo tiempo que el yogurt, ¿no? Claro, y sobre todo porque este tipo de ejemplos son reales de industria, es decir, cómo haces que dos cosas sean con la misma importancia y que estén en el foco, ¿no? Como por supuesto el sabor de las frutas en el tema de tal. Lo primero que puedes hacer es el focus stacking, ¿no? Puedes hacer múltiples fotografías y que esté en foco primero que nada la fresa y luego la botella o el vasito del yogurt. Pero eso sirve solo en fotografía. ¿Cómo haces eso en video? Bueno, hay dioptrías que están con diferentes enfoques, ¿no? Pero, ¿qué pasa para hacerlo, por supuesto, con movimiento? Ahí ya te metes en VFX o cualquier otra cosa, pero no necesariamente es tan sencillo. Bueno, con el freelancing de nuestro estimado Sergio, que vamos a dejar su contacto y todo, qué belleza de sistema, amigo. Sí, cuando estábamos viendo las pruebas, porque justo, o sea, lo teníamos ahí mismo para verlo con nuestros propios ojos, decíamos, wow, o sea, ¿quieres que esto esté en foco? ¡Pum! ¿Y quieres que esta otra parte de la mesa esté en foco? ¡Pum! También o sea, diagonales, o sea, cosas muy locas se pueden hacer con eso, y dijimos, no inventes, esto está muy, muy, muy pro. Sí, muy interesante. La segunda cosa que me impactó, amigo, fue tener un buen rato de calidad con la Ursa 17K 65. Quiero arrancar con este pequeño segmento de
cinefotografía en 65 milímetros. Como ustedes saben, IMAX ha ganado terreno en ser una experiencia cinematográfica, como lo fue desde el principio, ¿no? Entonces, que haya o que exista una cámara 17K con una calidad muy interesante como la que está manejando Blackmagic a ese precio, me llama mucho la atención. 20,300 y tantos dólares, 17K, 17,520 píxeles por 8,040, diferentes tipos de recorte para generar sensores, por ejemplo, un sensor o una captura estilo 6:5, 3:2. O sea, qué flexibilidad la de la cámara Blackmagic. Sí, o sea, puedes jugar con diferentes tipos de formatos y quedamos, o sea, dijimos, 17K es muchísimo. Brutal. Y estuvimos probándola así en 4, 8, 12, 17 y se comportaban creo que de manera diferente lo que estábamos viendo en el monitoreo, cada una de las resoluciones. Había diferentes, desafortunadamente no tuvimos forma de capturarlo, vamos a tomar pietaje oficial, pero lo que me llamó la atención es este sensor de gran formato con tanta resolución, lo que nos permite es justo ajustarlo a N cantidad de producciones. Si quieres hacer algo que tenga que ver más con narrativa, te podrías ir a un 4K sin ningún problema, 16:9, 17:9 también había. Si estás haciendo foto de producto o comerciales, ¿por qué no un 6:5 o un 3:2? Es decir, imagínate que tuvieras como 6 cámaras en la misma. Claro. Exacto. Por supuesto con la calidad de B-RAW, o sea, con ese material, la flexibilidad, y por supuesto la Ursa es una plataforma perfecta, ya aprobada, que tiene entradas de audio, o sea, es una herramienta de batalla, 2 monitores, o sea, muy bien trabajada. Me gustó muchísimo haber visto también la 17K. Un gran precio por lo que te está ofreciendo. Un gran precio por lo que te está ofreciendo. Muchas cámaras cuestan eso o más. Sin creo tener que no esa te dan ese cantidad tipo de flexibilidades de recorte. Como lo que te da la Ursa, y dijimos, no, está increíble. Otra cosa que me encantó de este Cinegear, que tuvimos la fortuna de ya probar, los objetivos de la línea Zeiss Atma. Sí. Amigo, qué maravilla de objetivos. Primero que nada, tienen una muy buena cantidad de cristal. Es decir, son bastante voluminosos, diría yo, pero no pesados. Están pensados con esta ideología de traer lo mejor de Contax, de traer lo mejor de los Super Speeds, traer ese tipo de lente para hacer contenido con cinefotografía, ¿no? Entonces, la rendición óptica es muy deliciosa, sobre todo en las pieles. Justamente la primera sensación que nos dio fue: están bastante ligeros para lo que se ven. En cuanto pusimos los lentes en la ZR, nos sacamos de onda de que dijimos, wow, esto... Brutales. O sea, hasta como que decíamos, hace como una corrección hacia lo bonito en las pieles. Existe un filtro que es el satin de Tiffen, y lo que hace es que es una dispersión muy ligera, que funciona muy bien en los rangos medios, ¿no? Entonces eso que pasa en las pieles es muy agradable de ver. Recordemos que nuestra piel, amigo, está ahorita dando el sol un poco y tiene esta cosa que se llama subsurface scattering. Es decir, tu piel es una membrana que es translúcida. Si yo levanto mi mano aquí y me da un poco de sol por acá, veo lo rojo de las manos. En tus orejas yo lo noto cuando estás en el sol, ¿no? Se nota que hay sangre adentro, por así decirlo, ¿no? Y ese material significa que nosotros no somos una esfera reflejante de luz. Por el contrario, somos una esfera que absorbe luz. La luz, claro. Y entonces, con estas técnicas de difusión y dispersión, tú puedes hacer que esa emisión de luz, ¿no? que reflejamos un poquito por la grasa corporal, se suavice, amigo. Entonces decía Alex Alcocer, que le mandamos un gran abrazo porque nos recibió fantástico ahí. Había así una época en los fotógrafos donde
ellos utilizaban diferentes tipos de filtraje en sus cámaras que las artistas y las actrices preferían su fotografía por la herramienta técnica. Claro. Eso es muy interesante. Y creo que estos Atma están trayendo eso como una... Vamos a poner los videos acá. Se siente satinado, se siente liso uno, ¿no? Como que... muy bien. O sea, no me esperaba que los Atma tuvieran ese extra. Porque, a ver, los Contax son preciosos. Los Super Speeds, High Speeds son fantásticos. ¿Cómo haces algo mejor, amigo? ¿Cómo haces algo que ya es increíblemente mejor? O que ya es increíblemente bueno, mejor. Sí, claro. Justo lo que estábamos diciendo, o sea, dijimos es que Zeiss hace las cosas de una manera increíble, prístina, bien ejecutada, bien hecha. Dijimos, no, o sea, con Zeiss no hay falla, ¿no? O sea, increíblemente bien hechos estos lentes. Creo que también vale la pena mencionar en estas ideas que nos sorprendieron, hablar de los amigos de Aputure. El sistema Blair es muy interesante de observar. Claro. Es una revolución donde se utilizan más diodos emisores de luz en los chipsets. Los chipsets, para los que no sepan, son las placas donde se colocan los distintos colores emisores de luz LED que se encienden a discreción del usuario. Es decir, puedes tener una mezcla de algunos colores, 5, 6, 7, etcétera, etcétera. La tecnología Blair, diseñada por Aputure, en su nombre te dice qué colores tiene, ¿no? Blue, lime, amber, índigo y red. Blair, ¿no? Claro. Y entonces tuvimos una gran charla educativa. Sí. Donde nos enseñaron cómo los diferentes diagramas del espectrograma, amigo, a veces ciertas luminarias LED carecen de una cosa que se encuentra naturalmente en la luz del día y en diferentes fuentes de luz como los HMI, ¿no? Y los tungsteno, que es luz violeta o índigo, no ultravioleta. Luz violeta o índigo, que complementa, por supuesto, a la luz UV, pero que no forma parte del mismo espectro porque la UV no es visible, pero la luz índigo sí es visible. Lo interesante es que seguramente se acuerdan de estos comerciales de las marcas de detergentes que dicen: esta prenda la lavamos con tal y esta otra prenda la lavamos con otra cosa. Claro. Y sacan la playera blanca, amigo, y una tiene un tinte azul. Y nuestros ojos la perciben como más blanco. Mientras otra que tiene un tinte normal, quizás hueso, quizás el yute, se siente como que está más sucio. Y amarillento, ¿no? Y amarillento. Terroso, no sé. Nuestros ojos hacen eso con la luz de día y con los HMIs. Y la tecnología Blair, al agregar este índigo, está generando esta sensación de blancos puros, como lo que vemos en la vida real. Lo interesante de esto es que no es visible quizás a través de la cámara, pero es perceptible a través de la cámara. ¿Qué estoy diciendo? Cuando tú ves una escena, nuestros ojos se adaptan a los colores generales que hay en el panorama. O sea, seguro si ustedes están escuchando este podcast y llevan viendo esto unos 3, 4 minutos, ya se acostumbraron a que quizás hicimos una corrección de color aquí. Pero nosotros, como humanos, no vemos la corrección que están viendo aquí, porque quizás ustedes tienen tintado su monitor o están viendo una pantalla no calibrada, pero existe algo de la realidad donde tú y yo sabemos cuál era la realidad, lo que estamos viendo aquí. Y eso quizás a veces no se traduce a los contenidos en pantalla. Pero ¿qué pasa cuando tienes que hacer comida, product shots, ciertas marcas que tienen propiedades intelectuales alrededor de los colores? Claro. Tú no le puedes decir a las refresqueras que tú no vas a poner su refresco rojo del color rojo que es. Ellos saben qué rojo es. Ellos saben qué azul es su refresco. ¿Sabes? Entonces, esas tecnologías donde prolifera o donde se ejecuta de mejor forma el espectro completo de la luz, te permiten que los expertos en la materia de fotografía, branding, todo ese tipo de cosas puedan tomar y capturar escenas reales como lo ve la gente,
que digas, el rojo del refresco es rojo, el amarillo de las papitas es amarillo. Claro. Este específico, este Pantone específico. Entonces genera tener este rango completo, este espectro completo de luz, es una verdadera maravilla, amigo. Sí, no, la verdad es que estuvo muy interesante la plática que tuvimos con la gente de Aperture. Justo nos mostraron como los ejemplos claros de la ropa. Y pues tal cual como dices, el tema de los blancos, blanco. Blanco como cuando sales a la calle con tu playera blanca. Exacto. ¿No? O sea, como cuando estás en primavera y te vistes de blanco para recibir la energía, así de blanco. Sí, exacto. Que es un blanco específico que tiene que ver con el rebote de la luz, ese blanco, pero en un interior. Sí, lo interesante aquí es que ya cada vez está mucho más cerca a la mejor fuente de luz, el sol. La natural, ¿no? El sol. La naturaleza es la mejor fuente de luz que pueden. Exactamente. Entonces, pues ya poco a poco van las marcas trabajando pues este tipo de tecnologías, y lo padre es que decimos, qué cool que ya está más a la disposición pues, de nosotros, creadores y demás, no tanto como para cierto target específico de filmmakers, ¿no? Sino que nosotros podemos acceder a este tipo de herramientas, conocerlas, ver cómo funcionan y al final después... Y saber cómo compensar, amigo. Creo que es el importante. Quizás tu lámpara no tiene esa tecnología. ¿Qué hago? Oye, pues saber que en postproducción toda tienes que mejorar ese espectro de color, saber que tienes carencias en ese espectro de color, ¿no? Otra cosa que me llamó muchísimo la atención fue el sistema Blackbird, amigo. Me pareció fantástico. Es una herramienta para la gente que nos dedicamos a hacer contenidos audiovisuales en movimiento, le llaman. Sí. ¿No? ¿Por qué me llamó la atención? Yo soy fiel partidario, y Abraham se enoja, de ponerle mucho peso a la cámara. En mi punto de vista, cuando tú tienes un rig que está bastante pesado, la cadencia de movimiento que tenemos naturalmente tiende a hacerse más rígida porque estás moviendo la cámara de aquí para allá, haciendo este tipo de cosas. Entonces, esa cadencia de movimiento se convierte como en una herramienta para hacer más sencillo o evitar los movimientos ilógicos, ¿no? Y algo muy divertido que tiene esta herramienta es que queda suspendida tu cámara a través de un sistema de cuerdas con distintas tensiones, y tu cámara, pese lo que pese, está flotando. Exacto. Y tú te puedes enfocar en dirigir el movimiento y hacer foco. Y tener no necesariamente un Steadicam, sino otro estilo de handheld. Sí. Otra cadencia diferente. ¿Para qué? Me imagino que puede funcionar muy bien para conciertos, para videos de baile, videos musicales, una escena de un comercial donde estás siguiendo a cierto personaje que llega muy feliz a comprar algo, ¿sabes? Porque la cámara técnicamente flota. Claro. Y eso ayuda a tener esta sensación como de observador no presente. Claro. Sin ser un gimbal, sin ser tan activo como un gimbal. Sí, no porque si cada vez que vemos un gimbal o que se está trabajando con un gimbal, al momento de que ya estás viendo pues en la postproducción lo que se realizó, siempre tienen un look muy específico las cosas que se hacen con un gimbal, ¿no? Es un movimiento robotizado, no tan natural. En lo personal no me encanta y no me gusta. Al momento de usar justo este sistema de Blackbird, es un look muy natural. Bueno, cabe recalcar que hay diferentes tipos de ligas porque es como un sistema que se guía por ligas. Dependiendo de la tensión, pues hace el tipo de estabilización, ¿no? Y puedes ir desde un look natural, que fue el que probamos, tienes cierta libertad de movimiento, es un poquito más handheld, más natural. Y hay otros niveles, otros usos donde la liga está un poco más tensa. Claro. Y justamente pues ya dice, si quieres que se vea ya tipo cero movimientos raros y que no se vea un handheld, tienes esa opción también, lo cual no lo probamos, pero se me hace muy interesante que tengas ese tipo de versatilidad, ¿no? Claro. Y dependiendo, como nos decían, de la narrativa, o sea, justo antes de elegir algo, ¿qué es justamente lo que quieres contar? Totalmente, y eso creo que nos pareció muy interesante, que nos preguntaron, ¿a qué se dedican?
Exacto. Nos contaba este colega que él se dedica principalmente a hacer videos musicales y que en su punto de vista él siempre ocupa dos para tener un centro de gravedad un poco distinto y hacer cosas similares a un Steadicam, Ujú. donde el eje de las setas está siempre fijo y puedes técnicamente como seguir a ciertas personas saliendo de tu eje físico. Eso es mucho lo que se hace en los Steadicams, ¿no? Entonces, que él le gustaba tener dos, ¿no? Entonces, cada quien está padre, ¿no? Se utiliza con un chaleco, el de Easy Rig, o hay otras marcas, y ahí tienes que cambiar como la herramienta para utilizarla de esa Está forma. muy loco, o sea, te lo pones por primera, bueno, en mi caso era la primera vez que usaba una herramienta de estas y wow, o sea, la verdad saca mucho de onda que digas, oye, esto no, o sea, No pesa. no pesa absolutamente nada, nada más te enfocas en foco, iris y estás, o sea, Claro. sí te aliviana mucho el trabajo, que digo, también cabe mencionar que el peso se va un poco hacia tu cintura y hacia las piernas. Distribuyes el peso, el chaleco hace que tu espalda esté más rígida Ujú. y eso ayuda a que no tengas ningún tipo de sensación de carga extra. Exactamente. Digamos que la misma, el centro de carga termina acá arriba donde tus piernas básicamente están trabajando. Claro. Amigo, también una muy buena oportunidad para probar esta nueva herramienta de Tilta, que es el Nucleus Adapter PL-AE, que qué interesante, amigo, a lo que hemos llegado. Las cámaras alfa de la línea Sony o las cámaras Sony de la línea alfa emiten a sus objetivos la información de foco, ¿no? Y es de ahí donde los motores empiezan a trabajar. Pues el equipo de Tilta utiliza esa data a partir del adaptador Nucleus para poder hacer ese tipo de movimientos, pero en objetivos mecánicos manuales de cinefotografía. Claro. Lo interesante es que tienen ya algunos sets de lentes programados para que tengas el punto de inicio, el punto final del objetivo, para que puedas mover también el foco y el iris, amigo. Entonces, básicamente es generar esta automatización de tus lentes mecánicos, ¿no? Que eso me llama muchísimo la atención. ¿Por qué me llama la atención? Porque es verdad que existe una gran variedad de lentes mecánicos, cada vez en mejor precio, cada vez con manufacturas más interesantes, Claro. que de verdad cambian la narrativa, amigo. Que hoy más que nunca vimos una cantidad Hermosos lentes vimos. grandísima de lentes opciones muy mecánicos. Buenas. Qué buena época para estar vivos, ¿no? Qué buena época, ¿sabes qué? Qué buena época para la manufactura ágil, amigo. Claro. Para que marcas puedan atreverse a hacer cosas divertidas. Decíamos, nos enseñaban los amigos de Viltrox este 18 milímetros reciente lanzamiento y decía, es que se puede prototipar muy velozmente y podemos tener óptica para mostrar, para que la gente la vea, que no está 100% funcional, pero que ya te da la idea de si el look es lo que estás buscando. Claro. Eso solo estaba destinado a unos cuantos directores de fotografía, con marcas como Panavision. Claro. Ahora, gente común y corriente puede tener la oportunidad de observar eso en este tipo de ferias, ¿no? Y justo ahorita ya podemos decir, vamos a tener tal producción, ¿qué nos llevamos? Ah, pues mira, en Cinegear nos gustó ocupar esto porque nos va a servir para este tipo de narrativas. Vamos a utilizar esta marca. O vamos a utilizar esta otra para este otro tipo de producción. Al final son como dicen, creo que lo que dicen algunos, y me parece una muy buena analogía que se puede entender muy bien, es los objetivos son como pinceles, ¿no? Claro. Son como pinceles y esos pinceles tienen diferentes características y no es lo mismo hacer una pintura en un carboncillo que con un lápiz. Exacto. Duro, del 7, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, amigo. Y yo creo que para cerrar con ya fueron 7. Ya fueron 7, pero yo creo que para cerrar con broche de oro este pequeño podcast, también me parece que todo lo que vimos alrededor de la Rialto está muy llamativo. ¿Por qué? Porque si te fijas, bueno,
Damos la noticia primero, está en desarrollo para el 2027 el sistema Rialto, que es la remoción del sensor del cuerpo de la Venice 2 en una unidad independiente para la utilización en diferentes aplicaciones más móviles, más ágiles, como por ejemplo el Rialto fue utilizado en Fórmula 1 para ponerlo en la cabina del piloto, o también en Top Gun para ponerlo en la cabina de los aviones de combate. Se utiliza mucho para movimientos extremos, donde quitas el peso del procesador y te quedas nada más como con el puro sensor. Ahora se está presentando esta versión en 65 milímetros, se viene esta carrera, pero recordemos que Sony es una compañía que trabaja en escalera. Este concepto de ir de arriba a abajo y de abajo a arriba. Claro. ¿Qué significa? Que si existe la intención de hacer 65 milímetros de fácil prototipado para el segmento de las Venice, significa que hay un equipo en alguna filial o en la misma empresa de Sony trabajando para hacer una versión de grado comercial, ¿no? Claro. ¿Qué significa? Quizás no es es una Cinema Line, es una para fotografía, no se sabe, ¿no? No nos van a decir nunca, ¿no? Pero hasta que veamos los productos. Pero que ya estén haciendo lo que le llamaban el waffle de sensores más grandes que full frame, significa que van a ocupar esos sensores. En algo. Correcto, amigo. Ese es el verdadero punto. Porque tú no haces una gran cantidad de Rialtos a 65 milímetros, ¿no? ¿Cuántos Rialtos pueden vender? Claro. Pero ¿cuántos sensores pueden manufacturar? Entonces eso nos da pie a entender que Sony está trabajando en un sensor más grande ya a nivel comercial. Exacto. Ahí está el verdadero meollo de esta presentación. Está interesante que ya cuántas marcas pues ya se están interesando más y más por el tema de del largo formato, ¿no? Lo llegamos a ver con la Eterna, que también la vimos, y la vimos relucir más con ópticas preciosas, ¿no? O sea, que con los Aizu, que con Panavision, dijimos, wow. Y es muy cierto, y lo comprobamos, que el largo formato es una experiencia muy diferente en la visualización. Se ve diferente a un full frame, se ve diferente a un Super 35, o sea, tiene un look muy específico. La verdad me da gusto que Sony dijera, ok, vamos a entrar a este terreno nuevo, entonces pues hay que esperar. El tiempo dirá qué es lo que va a traer Sony con formato largo. Sí, creo que es una buena noticia para los que nos gustan los sensores Sony de grado prosumer, ¿no? Que estén trabajando en algo ya en el grado profesional, por lo que digo, ¿no? Al final no va a ser en 2 años, no va a ser en 3 años, no va a ser quizás en 5, pero sí se siente como, bueno, si vamos a producir sensores, les vamos a dar ese uso seguramente, claro, en algunas otras marcas o en algunas otras manufacturas, que es algo que hace Sony. Así que, pues, este fue un pequeño resumen de lo recientemente vivido aquí en el CineGear 2026. Tu primer CineGear, amigo, ¿cómo lo disfrutaste? Honestamente fue un evento increíble, amigo. Me la pasé súper bien aquí en el lot de Universal Studios. Es fascinante ver personas de todo el mundo que comparten la misma pasión por la creatividad, por el cine y demás. Pues estar jugando con los juguetes nuevos, ¿no? de la industria y saber qué es lo que van a ocupar en sus próximas producciones. Este es mi segundo CineGear, la verdad la pasé muy bien. Confirmo que es una de mis ferias favoritas, porque te encuentras a gente de muchos estilos, con muchos diferentes fondos y formas, y te permites como disfrutar, por así decirlo, a la gente misma. Claro. Disfrutar a la gente y decir qué ricas conversaciones, qué agradables personas, gente muy profesional haciendo cosas fantásticas. Exactamente. Pues la verdad, el viento ya no está corriendo, amigo. El viento ya no está corriendo, así que les agradecemos por estar en este podcast. Está conmigo Abraham Manso. Yo soy Leo Méndez y nos vemos muy pronto en alguna otra locación. Para todos lados menos para la casa. Bye.